vamos a continuar. Vamos a continuar este tiempo especial con el Señor. Vamos a sumergirnos en su palabra. La semana pasada el Señor puso en mi corazón hablar sobre la reputación. ¿Quiénes estuvieron hace 8 días aquí? Recuerdan que estuvimos hablando que cómo nos preocupa tanto guardar nuestra reputación y protegemos la reputación, y realmente solo falta que cometemos un error para que nuestra reputación quede en nada, o alguien que cometió muchos errores se encargó de destruir su propia reputación, o cualquier comentario de cualquiera crea un rumor y eso destruye la reputación. Estamos en la era de la información. Todo lo que hacemos hoy aquí ya lo están viendo en muchos países en el mundo. Antes teníamos que leer el periódico para enterarnos de los chismes, ahora simplemente hay que entrar a Facebook. Yo no estoy diciendo que los que vean Facebook son chismosos, ustedes me entendieron lo que quise decir. Pero nos preocupamos mucho por guardar nuestra reputación, nos preocupa mucho lo que los demás piensan, debería preocuparnos más qué es lo que Dios piensa. Estuvimos hablando bastante de eso. ¿Y cómo dijimos que se construye una reputación? A ver, ¿quién recuerda? Haciendo algo extraordinario una vez. Cuando repetimos una y otra vez lo mismo, comienza a construirse una reputación. Y diga conmigo, tenemos un Dios que tiene una excelente reputación. Ese es el título del mensaje de hoy. Vamos a hablar sobre la reputación de Dios. ¿Por qué Dios tiene reputación? Porque nos ha perdonado nuestros pecados, ¿cuántas veces? Porque se encarga que salga el sol todos los días, ¿verdad? Porque no se aburre de nosotros nunca, porque sigue guiando nuestro camino todos los días, porque cada vez que estamos cansados nos levanta, porque siempre nos defiende de nuestros enemigos, porque nos sana de todas nuestras dolencias. Dios se ha encargado de construir esa reputación. Y quiero que entienda que Él se encarga de proteger esa reputación. Él se encarga, Él mismo, no nos toca a nosotros. Él se encarga de proteger esa reputación. ¿Y cómo lo hace? Dando promesas y encargándose entonces de cumplirlas. Porque ¿qué pasa si Dios hace una promesa y no cumple sus promesas? ¿Qué ocurre con su reputación? Se daña. Él se encarga. Y muchas veces el problema que ocurre es que da una promesa y nosotros comenzamos. ¿Cierto? Y muchas veces terminamos tirando la toalla. Pero si esperamos y confiamos sin dudar, como decía Liliana ahorita, Él se encargará de proteger su reputación una vez más. Él se encargará. Miren, muchas veces, todos en algún momento, bueno, todos somos jóvenes. Yo voy a decir que en algún momento todos somos jóvenes, ¿verdad? Y en algún momento, hace algunos años atrás, algunos recordarán, de pronto algunos no les alcanza la memoria, cuando estábamos en el colegio, ¿verdad? Habían los muchachos populares, ¿verdad? Los que eran, ¿cómo se decía cool allá en Barranquilla? Los play, los chachos, eso es en Bogotá, en Barranquilla, ¿no? ¿Verdad? Los atractivos y todo el asunto, los puperos. ¿Qué es eso? Dios mío. Ayúdalo, Jesús. Los Y estaban, ¿verdad? Que eran los fuertes, los atractivos, los que la gente quería seguir. Y al mismo tiempo estaban los débiles, los que les hacían bullying, los que se burlaban de ellos porque no hacían las cosas como estos querían, ¿verdad? Y entonces aquí estaban los dañados, los que hacían drogas y por eso eran atractivos a los demás, y los que andaban con niñas, y comenzaron, un poquito más adelante comenzaron a acostarse los muchachos con las muchachitas, y entonces se burlaban de aquellos que eran estudiosos, los que no hacían trampa. Ustedes recuerdan eso, ¿verdad? Y fue un momento muy difícil, pero qué interesante ver que cuando pasan los años y crecen, muchas veces la historia es así, se voltea. Porque todos aquellos que eran los desobedientes, los rebeldes, pero eran en ese momento, ¿cómo terminaron su vida? En la ruina, divorciados y se casaron, niñas que quedaron prematuramente embarazadas, algunos terminaron en la cárcel siendo drogadictos, alcohólicos o muertos. ¿Y qué les pasó a los nerds, a los que sí eran aplicados, a los que se guardaron, a los que fueron estudiosos? ¿Qué les pasó a ellos? Muchos se convirtieron en hombres y mujeres exitosos, ¿verdad? Las cosas no son
por la manera como no terminan, la historia no termina de construirse por lo que pasa hoy. Entonces nuestros ojos, los que nuestros ojos físicos ven, no pueden determinar cuál va a ser el resultado final. Y muchas veces es lo que ocurre con nosotros. Dios nos da una promesa, no vemos ahora, dejamos de creer, pero si creemos y perseveramos, Él se va a encargar de cumplir sus promesas y nosotros veremos la gloria de Dios manifestarse en nuestra vida. Él se encarga de proteger su propia reputación. Y vamos a ver en algunos pasajes en la Biblia, algunas promesas de Dios. Busquen Salmos capítulo 37, versículo 16. Y hoy vamos a caminar rápido en lo que el tiempo me alcance. Si no terminamos seguimos hasta las 2 o hasta las 3, no hay problema, ¿verdad? No, no es verdad. Eso no es verdad. Salmo 37, 16. Dice, mejor es lo poco del justo que la abundancia de muchos impíos. Diga conmigo, amén. Mucho mejor es lo poquito que nosotros los justos podemos tener que la riqueza de los impíos, que la abundancia de muchos impíos, porque los brazos, miren, esta es la promesa, los brazos de los impíos van a ser quebrados. La gente que está haciendo cosas injustas no le va a seguir yendo bien para siempre. Pero mientras está ocurriendo, mientras está la opresión de los impíos, qué duro es. Pero ese no es el final de la historia. Dice, mas el Señor sostiene a los justos. Versículo 18. El Señor conoce los días de los íntegros. ¿Cuántos íntegros hay en la casa del Señor? Y su herencia será perpetua. No serán avergonzados en el tiempo malo y en días de hambre se saciarán. ¿Y por qué podemos estar seguros? Porque Dios lo prometió. Y Él se encarga de proteger su reputación. Pero los impíos perecerán y los enemigos del Señor serán como la hermosura de los prados. Y uno dice, ¿cómo así que la hermosura de los prados? Miren lo que dice después. Desaparecen. Se desvanecen como el humo. Entonces, estamos viendo a muchos, como siguiendo el mismo término, muchos impíos haciendo cosas y abusando a los más débiles. Y sobre todo los débiles muchas veces son los justos, los hijos de Dios, pero ese no es el final de la historia. ¿Estás escuchando, iglesia? Ese no es el final de la historia. El final de la historia es lo que Dios promete y nuestro final no es como nuestros ojos lo están viendo en este momento. Así que, ¿qué nos toca a nosotros? Seguir firmes, perseverando, creyendo que lo que nuestros ojos no ven, que Dios prometió, nuestros ojos lo verán en el nombre de Jesús. Miren lo que dice, denle un aplauso al Señor. Isaías 57, aquí hay otra promesa espectacular. Isaías 57, voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Dice, debido al que el Señor soberano me ayuda. O sea, esto no es un cuestionamiento, es una conclusión. Debido a que el Señor soberano me ayuda, no seré avergonzado. Por lo tanto, entendiendo que no voy a ser avergonzado, he puesto el rostro como una piedra, decidido a hacer su voluntad. ¿Cómo es rostro como piedra? A ver. Decidido a hacer su voluntad. ¿Por qué puedo continuar decidido a hacer su voluntad? Porque Él me ha prometido que no voy a ser avergonzado. Y dice al final, y no sé que no voy a pasar vergüenza. O podemos tirar la toalla. Amén. ¿Por qué Dios cumple sus promesas? Porque Él tiene una reputación. Porque Él tiene una reputación y Él se encarga de cumplirla. ¿Están conmigo? Entonces, han visto en algún momento tal vez que ocurre algo y alguien se levanta y dice, yo fui el autor de todo esto. Y queda como en duda porque no quedó claro quién fue el autor de eso que ocurrió. ¿Verdad? O muchos comienzan a reclamar la autoría de ese evento. Muchas veces ocurre que puede darse algún tipo de manifestación y pudiera quedar dudas de si Dios fue quien hizo el milagro o no. Y Dios se encarga para que su reputación quede intacta y no haya duda. Él se encarga de que no quede la más
remota sombra de duda. Por eso muchas veces él tiene que esperar a que toda la esperanza se desvanece para entonces decir, ok, ahora sí es verdad que a nadie le va a quedar duda, ahí voy, ¡pum! Y manifiesto mi poder. Porque no puede quedar duda, porque su reputación está en juego. Miren lo que pasó. Ustedes recuerdan la historia de Gedeón. Los venían a atacar los madianitas. Dice la Biblia que eran como millares como langostas. Y entonces el Señor escogió a Gedeón para liberar a Israel de los madianitas. Entonces fueron un ejército y eran 32,000. Entonces Dios dice, miren lo que dice en Jueces capítulo 7. El Señor le dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo, Gedeón, es demasiado numeroso como para que yo entregue a Madián en sus manos. No sea que Israel se vuelva orgulloso diciendo, mi propia fortaleza me ha librado. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces, era un montón de gente y si vencían, entonces ellos pudieran volver diciendo, es que somos un ejército muy poderoso. Y Dios dice, porque es mi reputación la que está en juego. Porque no puede quedar la más remota sombra de duda que yo fui quien hizo el milagro. Porque Dios no comparte su gloria con nadie. Y dice, ahora pues proclama a oídos del pueblo diciendo, cualquiera que tenga miedo y tiemble que regresa y parta del monte Galaad. Y 22,000 personas regresaron de los 32,000 y quedaron 10,000. Y después lo puso a hacer algo de cómo bebían el agua. Y dice que quedaron solamente, ¿cuántos hombres? ¿Quién recuerda? 300 hombres. Y Dios les dio la estrategia para con solamente 300 hombres vencer a ese ejército numeroso porque no podía quedar duda de que había sido Dios. Porque tenemos una tendencia nosotros, cuando algo ocurre y podemos robarnos la gloria, queremos agarrarla para nosotros. En el Nuevo Testamento, en 2 Corintios 1, Pablo tiene una situación complicada también. Y dice, versículo 8, porque no queremos que ignoréis, hermanos, acerca de nuestra aflicción sufrida en Asia, porque fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de modo, escuchen esto, que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. ¿Cómo estaba el panorama? Diga conmigo, negro. De hecho, versículo 9, dentro de nosotros mismos ya teníamos la sentencia de muerte, ¿por qué tuvo que ocurrir eso? A fin de que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y no nos quedó la más remota duda de que Él fue quien nos libró de tan gran peligro de muerte y nos librará, y en quien hemos puesto nuestra esperanza de que Él aún nos ha de librar. Diga conmigo, no puede quedar duda. O sea que el panorama tiene que ponerse negro. Para que cuando ocurra no diga, este fue el pastor, o eso fue el jefe, o eso fueron mis capacidades, eso fueron mis talentos, eso fue mi experiencia, eso fueron mis relaciones, esto fue el billete que yo tengo. No puede quedar duda, es Dios, porque estamos hablando de su reputación. Y entonces diagnostican una enfermedad y hay esperanza en el tratamiento y de pronto el tratamiento falla. ¿Y qué comienza a ocurrir con la esperanza? Comienza a temblar. Y tal vez Dios está esperando a que llegue un punto en donde perdamos toda esperanza y no nos quede la más remota duda que si ocurre algo en nuestra vida es porque Dios lo va a hacer y viene y manifiesta su poder. Si le van a dar un aplauso al Señor, déselo pero bien fuerte. Entonces yo decía ahorita, el problema con nosotros es que nos desesperamos, ¿verdad? Comenzamos a temblar y entonces entran a funcionar los planes B. Entonces Dios le dio a Abraham una promesa. Vas a tener un hijo y tu descendencia va a ser inmensa. Dice la Biblia que él tenía 80 y pico de años. Ya Sarai no podía tener hijos. Entonces Sarai dijo, plan B. Te me vas a acostar con la sierva que se llama Agar, porque Dios te prometió un hijo y posiblemente no soy yo la que te va a dar el hijo, sino puede ser ella. Vamos a resolver el asunto, ¿verdad? Y nació Ismael. Diga, cada vez que hay plan B, vienen consecuencias. Y usted sabe que por Isaac viene
todo un pueblo que creció y se desarrolló. No, primero por Isaac y por Ismael vino otro pueblo que creció y se desarrolló. El conflicto entre esos dos hermanos permanece hasta hoy. El conflicto de los árabes con el pueblo de Israel. Y todo por un plan B. Diga conmigo, no plan B. Y el plan B solamente viene porque nos desesperamos y comienza la duda y somos recursivos. Hay gente que es súper recursiva. Ouch. Miren, Dios nos ha dado aquí a Canaán. El Señor nos ha dado una promesa. Y la promesa está ahí para que a mí no se me olvide. Ustedes no la ven todos los días, yo la veo cada vez que me subo aquí. Para que no se me olvide. Y esa visión es mucho más grande que yo, que Liliana y yo, y que todos ustedes, Liliana y yo. Es mucho más grande. Y Dios nos los ha prometido. La promesa que Dios me dio acerca de los recursos, cómo vienen, yo la tengo escrita. Está en Ageo capítulo 2, versículo 6, y se las quiero leer. Dice, porque así dice el Señor de los ejércitos, una vez más, dentro de poco, yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra firme. Y haré temblar, dice el Señor, a todas las naciones. Vendrán entonces, cuando yo ponga a temblar todo, vendrán entonces los tesoros de todas las naciones y yo llenaré de gloria esta casa, dice el Señor de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, declara el Señor de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, dice el Señor de los ejércitos, y en este lugar daré paz. Me dijo, yo voy a traer la plata. De aquí va a salir una parte, pero el resto viene de fuera. ¿Y cómo lo va a hacer Dios? No sé. Ahí dice que va a estremecer algunas cosas. Pero entonces, ¿qué ocurre conmigo? Y todas las semanas vengo con una idea nueva a Juan Carlos. Oye, ¿qué tal si hacemos tal cosa? Y yo mismo digo, eso es una locura. Hace poquito me dijeron, vamos a hacer un bingo bailable en la iglesia. ¿Te imaginas aquí? Alabaré, alabaré. ¿Ustedes se imaginan un bingo bailable en la iglesia? Pero afuera. Técnicamente no estamos en la iglesia si lo hacemos allá afuera. Él me sigue diciendo, no, continúa haciendo lo que estás haciendo. Continúen haciendo lo que están haciendo. Yo me encargo. Pregunta, ¿Dios tiene suficiente poder? Supongamos, William Avendaño es multimillonario, pero es duro. Suponiendo lo de millonario y suponiendo lo de duro. Dios tiene el poder de en cualquier momento venir y tocarle su corazón y decir, no entiendo por qué, pero tengo una urgencia de descubrir un cheque de $1 millón, o de 5 o de 10 millones de dólares. Y no me la dejen a Gloria aplaudiendo sola. Entonces no puede haber planes B. Los planes B lo único que revela es que dejamos de creer. Porque Dios no es suficientemente poderoso y nosotros tenemos que ayudar. Ahora, si Él nos dice que hagamos algo, entonces lo tenemos que hacer. Hay historias en la Biblia en donde Dios puso a hacer su pueblo cosas para que entonces, como resultado de eso que Él mandó a hacer, Él iba a hacer un milagro. Algunas veces nos dice quietos y algunas veces nos dice a funcionar. Y hay una historia espectacular. Yo necesito 7 voluntarios aquí enfrente. Domingo y Jorge. No, pero rápido. Vengan, don Mario. Venga, William. Eso. Ustedes conocen una historia que se llama Las murallas de Jericó, ¿verdad? Y la historia fue que los guerreros y los ancianos recibieron una instrucción.
Y era que iban durante 7 días a darle vueltas a la muralla, en silencio. Ok, ahí está la muralla, a caminar. No, para allá. Entonces, mientras ellos caminan, ustedes, yo quiero que se imaginen, ustedes son Jericó y ustedes ven a los guerreros y a los ancianos caminando. ¿Qué piensan ustedes? Y ustedes no son de los que piensan y se quedan callados. Ustedes son los que piensan y comienzan a verbalizar desde la muralla lo que piensan acerca de ellos. Va una. Comiencen a ministrarlos. Comiencen a ministrarlos. Locos. Espérate. Sigan caminando en silencio, no respondan, no peleen, no se cansen, no bajen la marcha porque apenas llevan 2. Jorge. Hey, tú te estás desquitando de alguien. Te estás desquitando. Este man es líder de tu grupo de apoyo. Te estás desquitando. Hey, Jorge, estás quedado. Présteme atención. Silencio un momentico mientras ellas siguen caminando. Les voy a leer la historia. Y dice, el Señor le dijo a Josué, silencio, silencio, déjenlos que caminen. Están en la 4ª vuelta. El Señor le dijo a Josué, te he entregado Jericó a su rey y a todos sus guerreros fuertes. Tú y tus hombres de guerra marcharán alrededor de la ciudad una vez al día durante 6 días. Aquí estamos suponiendo que cada día es una vuelta, ¿verdad? 7 sacerdotes caminarán delante del arca y cada uno llevará un cuerno de carnero, un shofar. Y el 7º día marcharán alrededor de la ciudad 7 veces mientras los sacerdotes tocan los cuernos. Tremendo. Eso es un shofar. Ahí está Damián tocando el shofar. Wow. Pero como ese es un instrumento sagrado, no se lo vamos a dar a ustedes, pero ustedes van a ser como sacerdotes, como si estuvieran sonando un shofar. Dele. No, ellos no, ellos. Pero no entienden la historia. A ver, Jorge, suena el shofar, turututú. Ministrenlos. Que parece una vaca. Parece una vaca. Le falta una, pilas. Y dice, el séptimo día, marcharán alrededor de la ciudad 7 veces mientras los sacerdotes tocan los cuernos. Cuando oigas a los sacerdotes dar un toque prolongado con los cuernos del carnero, haz que todo el pueblo grite lo más fuerte que pueda. Entonces los muros de la ciudad se derrumbarán y el pueblo irá directo a atacar la ciudad. ¡Wow! Amén. No, ya cayeron los muros. Un aplauso para ellos, un aplauso para los voluntarios. Pregunta. Hoy en nuestra vida Dios nos pone a hacer cosas absurdas o ridículas a nuestros ojos, a los ojos de los demás, como pudiera hacerlo para Él llevarse toda la gloria al final, después de que todo el mundo se está burlando. Y después de todas nuestras dudas, obedecemos y de repente Dios hace un milagro. Ese Dios que derrumbó las murallas de Jericó es el mismo Dios. Él es el Dios, Él es el mismo Dios siempre, ayer, hoy, mañana y por los siglos. Es el mismo Dios que nos pide que hagamos cosas ridículas y absurdas porque va a manifestar su gloria. Porque después de algo así ridículo y absurdo, toda la gloria es para Él.
Entonces, ¿qué cosas absurdas nos pone a hacer? Ridiculez viniendo a la iglesia. ¿A qué otras cosas nos pone a hacer Dios como cosas ridículas? Mudarse de Orlando para Miami sin trabajo. Porque Dios dijo que aquí. ¿Qué más nos pone a hacer? Ponernos a hacer el journal todos los días, porque eso va a resolver todos los problemas. ¿Qué más nos pone a hacer? Perdonar. ¿Y cómo están ministrando los que están dentro de Jericó a alguien que dice, no, yo no voy a contraatacar, voy a perdonar? ¿Qué le dicen los que están en Jericó a aquel que dice, voy a perdonar? Es ridículo que una niña hoy diga, me voy a conservar pura hasta el matrimonio. ¿Qué le dicen los que están en Jericó? Ridícula. Ridícula, boba, estúpida. Peor, a un hombre que dice, me voy a conservar puro para el matrimonio. ¿Qué le dicen? Cuidado con lo que dicen. Ya estaban cogiendo impulso. Dios nos pone a hacer cosas ridículas. Miren el versículo 17, los que vinieron la semana anterior, escuchen esto. Jericó y todo lo que hay en la ciudad deben ser destruidos por completo como una ofrenda del Señor. Solo se le perdonará la vida a Rahab la prostituta y a los que se encuentran en su casa porque ella protegió a nuestros espías. Los que vinieron la semana anterior, ¿saben de qué estoy hablando? Y dice el versículo 20 que cuando el pueblo oyó el sonido de los cuernos del carnero, gritó con todas sus fuerzas. De repente, los muros de Jericó se derrumbaron y los israelitas fueron directo al ataque de la ciudad y la tomaron. De repente. Entonces, Dios está protegiendo su reputación. Él ha hecho promesas. Y tiene que, todas las esperanzas como que tienen que esfumarse para Él entonces obrar un milagro y lo hará de repente. En medio de ese esperar, de pronto nos pone a hacer cosas que son absurdas e ilógicas. Para que cuando ocurra el milagro, todos, y fíjense cuántas personas fueron testigos de lo que estaba ocurriendo antes de morir. Todos los que estaban dentro de las murallas. Y Dios se encarga de hacer milagros, no en una esquinita, sino a los ojos de todo el mundo. Para que todos los incrédulos, no solamente nosotros no nos quede duda, sino para que todos los incrédulos, para que a ellos no le quede la más remota duda de su poder. Ya conmigo, Dios protege su reputación. Dios aparece. Dios aparece en medio del fuego. Dios aparece en medio de la espera. El mismo Dios que se le apareció a, ¿cómo se llama? A Sadrach, Mesach y Abed-nego. En medio del horno de fuego. Dice que el rey Nabucodonosor fue a ver qué era lo que estaba ocurriendo y dijo, espérate, no eran tres. ¿Quién es ese que está ahí en la mitad? Dios aparece en medio del fuego. Y el mismo Dios que apareció en medio del fuego a ellos sigue apareciendo en medio del fuego de nuestra vida. Era imposible que ellos sobrevivieran. Y todos tuvieron que creer. Israel salió de Egipto, los venían persiguiendo los egipcios y se enfrentaron al Mar Rojo. Era imposible que sobrevivieran. Era imposible. Y Dios se encargó de que todo el mundo viera la majestuosidad de su poder. Y todos los egipcios que venían persiguiéndolos murieron. Yo me imagino cuando Faraón dio la orden de que salieran finalmente, se arrepintió de haberlos dejado ir, dio la orden que salieran, allá comenzaron a hacer el parade, preparándose para cuando vinieran los guerreros de vuelta con el pueblo de Israel, de vuelta esclavos. ¿Cómo les quedó el ojo? Al ver la manifestación del poder. Ese es el Dios en que yo creo. Y por eso estoy esperando. Y seguiré esperando. Mientras me dice firme, quieto, ¿cómo es la cara que tenemos que poner? Seguimos esperando. Dígale que está al lado suyo. Sigue esperando. Sigue esperando, obedece. Y se me está acabando el tiempo, pero quiero darles un tip espectacular. ¿Cómo se siente Dios cuando en medio de la espera yo me imagino a los que estaban caminando, Señor,
no nos vayas a dejar en vergüenza. No nos vayas a dejar en vergüenza. No nos vayas a dejar en vergüenza. O el que está quieto, no me vayas a dejar en vergüenza. No me vayas a dejar ver. ¿Cómo se siente Dios mientras en medio de la obediencia a lo que Él nos ha dicho que hagamos, durante el tiempo de la espera? ¿Cómo se siente cuando nosotros le recordamos o nos recordamos lo que Él nos ha prometido? Miren lo que dice Isaías capítulo 62. Versículo 6, creo que no lo tienen, anoten esa cita para que la estudien después. Isaías 62, versículo 6, dice: sobre tus murallas, oh Jerusalén, he puesto centinelas. En todo el día y en toda la noche jamás callarán los centinelas. Los que hacen que el Señor recuerde, ¿cómo hacemos para que el Señor recuerde? Le decimos: Señor, acuérdate, no descansen. Y no le concedan a Dios descanso hasta que Él restablezca a Jerusalén, hasta que haga de Jerusalén una alabanza en la tierra. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Recordarle a Dios lo que nos ha prometido. Tú me prometiste sanidad. Tú me prometiste que ibas a restaurar mi matrimonio. Tú me prometiste que el pródigo iba a volver. Tú me prometiste que me ibas a prosperar. Tú me prometiste que me ibas a sanar. Tú me prometiste abundancia. Tú me prometiste paz. Y aquí estoy sin descansar reclamándole al Señor lo que me ha prometido. Nehemías capítulo 1. Cuando Dios le da la instrucción a Nehemías de volver a Jerusalén para reconstruir las murallas, dice el versículo 8 que él le dijo: Señor, acuérdate ahora de la palabra que ordenaste a tu siervo Moisés. Acuérdate. Y la palabra es: si volvéis a mí, guardáis mis mandamientos y los cumplís, aunque vuestros desterrados estén en los confines de la tierra, de allí yo los recogeré y los traeré al lugar que he escogido para hacer morar allí mi nombre. Llévense eso en su corazón. Abracen las promesas del Señor y todos los días sin cesar hasta que vean el milagro, la manifestación de la gloria de Dios, recuérdele al Señor sus promesas. Tú dijiste: yo sigo caminando. Tú dijiste: yo sigo esperando. Tú dijiste: me importa lo que digan los demás. Tú dijiste: yo espero, yo persisto y yo veré tu gloria, porque tú estás protegiendo tu propia reputación. Denle un aplauso fuerte al Señor. Nehemías 1:8. Y esto es lo último que les quiero leer. No, estaba probándolos. Ezequiel 20:13 dice, Dios hablando a través del profeta, dice: sin embargo, ahí está, los israelitas se rebelaron contra mí y se negaron a obedecer mis decretos en el desierto. Desobedecieron mis ordenanzas a pesar de que la obediencia les hubiera dado vida. Además, profanaron mis días de descanso. Por lo tanto, amenacé con derramar mi furia sobre ellos e hice planes para consumirlos por completo en el desierto. Pero otra vez me contuve para proteger el honor de mi nombre, para proteger mi reputación ante las naciones, delante de todos que habían visto mi poder cuando saqué a Israel de Egipto. Tremendo. Para proteger el honor de su nombre, Él cumple sus promesas. Para proteger su propia reputación, Él cumple sus promesas. ¿Qué hubiera ocurrido con Israel si Dios no abre el mar rojo y los egipcios los capturan, los matan? ¿Qué hubiera ocurrido con la fe de Israel? Desaparece, porque Israel hubiera desaparecido. La burla sobre el nombre de Dios. Uno pereció. Cuando yo caí, me acabo de acordar, yo permití con mi pecado que Satanás se burlara del reino de Dios. Porque fueron miles, no solamente mi esposa y mis hijas, fueron miles
los que fueron afectados por mi pecado. Y Satanás durante un tiempo se burló del reino de Dios por mi culpa. Y yo pensé que ese era el destino y que eso era lo que iba a ocurrir. Pero Dios nunca lo va a permitir. Y el Señor me libró de la muerte, me levantó. Y ya 35 países se han enterado del poder restaurador y de la misericordia que Dios tiene sobre uno que cae y peca. ¡Wow! Él, por proteger su reputación delante de todas las naciones, escúchame, lo que Dios va a hacer no lo va a hacer en una esquinita, lo va a hacer delante de los ojos de todos. Delante de los ojos de todo el mundo, Él va a hacer lo que Él ha prometido. Ya cuando todo el mundo tiró la toalla, así como decía Pablo, perdimos toda la esperanza, ¡boom! Viene el milagro de Dios. Y le daremos la gloria una vez más. Todo lo que ha prometido lo vas a cumplir. Todo, nuestra parte es no tirar la toalla, nuestra parte es seguir esperando, nuestra parte es seguir obedeciendo. Es que queremos orar por ti una vez más, pero otra vez vas a orar por mí. Una vez más. Una vez más. Lo que sea necesario. Esta historia no ha terminado. La historia de nuestras vidas no ha terminado. Cuando Jesús murió en la cruz, yo me imagino a sus enemigos burlándose. Finalmente a Satanás, el infierno y los demonios diciendo: lo logramos, ganamos. Me imagino porque lo registra la palabra, la depresión, la confusión de sus discípulos. Pero ese día conmigo, ese no fue el final de la historia. Ese no fue el final de la historia. Al tercer día, el Señor lo levantó de entre los muertos, delante de todos, hizo temblar los cimientos de la tierra. A nadie le puede quedar duda. No puede haber duda del poder de Dios. Esos son los milagros que Dios hace. Y ese mismo Dios que en tantas historias en el Antiguo Testamento ha hecho esa clase de milagros, diga conmigo, es el mismo Dios que yo tengo hoy. Es el mismo Dios. Él protege su reputación. Él sigue teniendo poder para volver corazones de piedra y transformarlos en corazones de carne. Él lleva a las personas, a los pródigos, los lleva al final de su camino y los trae de vuelta a casa. Cuando ya no vemos nada, cuando ya no hay esperanza, cuando los médicos diagnosticaron desahuciado. Tal vez eso es lo que Dios está esperando. Desahuciado, y todo el mundo queda temblando y dice: pues ahora sí voy con todo mi poder y manifiesto mi gloria una vez más. Que no duden. No podemos dudar. Sigue creyendo, sigue esperando, sigue obedeciendo. De repente los muros se van a caer. Los muros van a caer, el mar se volverá a abrir, los muertos seguirán resucitando. ¿Cómo le quedó el ojo a nuestros enemigos? ¿Cómo le quedó el ojo a los que decían: tu ministerio nunca prosperará, Jaime García? Estarán pensando en este momento: yo no creo en los milagros, entonces yo soy un holograma. Y toda la gloria entonces es para el Señor. Colóquese en pie, iglesia. Levante sus manos al cielo bien alto. Levantar las manos en señal de rendición delante de su inmensa grandeza, delante de su poder, de su misericordia. Dígale: Señor, yo te doy las gracias porque eres un Dios bueno,
porque eres un Dios paciente, porque eres un Dios misericordioso. Te doy las gracias porque hoy puedo entender que tú no compartes tu gloria con nadie. Por eso no importa que mis ojos no vean. Por eso no importa que pareciera que todo hubiera terminado. Una vez más, en el momento justo, tú determinas cuál es ese momento justo. Volverás a manifestar tu gloria en mi vida. Manifestarás tu poder en mi vida. Y no solamente yo, sino que todos los que están a mi alrededor quedarán con la boca abierta, estupefactos de tu poder manifestado, Señor. No importa que digan que tú eres un Dios arcaico, no importa que digan que estás muerto, no importa que digan que somos tradicionalistas, yo sigo creyendo en ti. Y todos aquellos que no creen en ti tendrán algún día que reconocer que tú eres Dios, eres mi Dios. Tú dices que no me dejarás avergonzado. Y yo lo creo, Señor. Aunque se sigan burlando de mí, tú no me dejarás avergonzado. Yo hoy lo creo y no dudaré, lo creo. Los cuerpos seguirán sanando y daremos gloria. Los matrimonios seguirán restaurándose y le daremos gloria a Dios. Los corazones de los hijos y los padres volverán a unirse y le daremos gloria a Dios. Los recursos del Dios vendrán a nosotros y le daremos gloria al Señor. Ya soy hijo de Dios. Él está conmigo. Y si Él está conmigo, no hay nadie que pueda venir en contra nuestra. Diga conmigo, nada ni nadie puede venir en contra mía. Y yo lo creo en el nombre de Jesús. Amén. Denle un aplauso fuerte al Señor. Amén. Tenemos un Dios poderoso. Poderoso. Yo me acuerdo yo haciendo pallets. Todo terminó. No, y haciendo pallets no, recogiendo naranjas. 4 de la tarde, exhausto. Y llorando, diciendo, en lo que terminó mi vida. En lo que terminó mi vida. Y el Señor me decía, resiste un día más. No tienes ni idea. No tienes ni idea. Se nota que no tienes ni idea de lo que soy capaz de hacer. Después de la noche más oscura, viene el más hermoso de los amaneceres. Amanecerá. Va a amanecer. Lo creo y lo seguimos esperando. Amén. Denle un aplauso fuerte al Rey. Iglesia preciosa de Dios, los bendigo en el nombre de Jesús. Los bendigo en el nombre de Jesús. Que tengan una semana espectacular, una semana en donde puedan seguir viendo la gloria de Dios manifestarse, en donde puedan seguir madurando en su fe, creyendo, esperando, siendo instrumentos. Que Dios nos permita seguir siendo instrumentos de su amor para aquellos que no creen. Amén. Dios los bendiga. Aquellas personas que nos acompañan hoy por primera vez, queremos pedirles que por favor vengan, sigan esa banderita que tiene levantada Ramoncito. Queremos compartir algo con ustedes importante y no los vamos a tomar mucho tiempo. Dios los bendiga, iglesia preciosa del Señor. Conectar todavía, voy a mutear.